Buen día, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidas a este tercer día del desafío de ayuno metabólico, ¿sí? El desafío que es el comienzo de su cambio definitivo, ¿sí? Porque acá lo importante de este desafío, ¿sí? Que, a ver, es genial que pueden llegar a bajar hasta 5 kilos de peso en una semana, o sea, en 7 días. Ya muchas están contando. Yo le dije, no se pesen, y se pesan igual. Y dicen, bueno, que llevan, ya han bajado algunos kilos. Pero lo más importante es que esto que logren acá en el desafío, lo capitalicen, ¿sí? O sea, lo capitalicen, lo mantengan y sigan mejorando. Porque, a ver, la gran mayoría de las chicas que están acá no tienen que bajar 2, 3, 4 o 5 kilos, ¿sí? Que es lo que van a estar bajando acá. La gran mayoría tienen que bajar 10, 15, hasta 20. Otras chicas la han escrito, tienen que bajar como 50 kilos. Entonces, bueno, que esto sea el puntapié inicial para su cambio definitivo. O sea, que de acá en más empiecen a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, que sea una progresión y que nunca más vuelvan para atrás. Porque, a ver, obviamente lo que les ha pasado, bueno, Ben Glenn tiene que bajar 30. Lo que les ha pasado a ustedes en todo este tiempo es que quizá han bajado de peso, pero lo han vuelto a aumentar. O sea, ese maldito efecto rebote que tienen las dietas, que hacen que uno mejore, pero enseguida vuelva para atrás, porque no se está haciendo lo correcto, ¿ok? Que es tratar el problema desde la raíz, desde la base hormonal metabólica. Ya ayer lo vimos con el mapa, el grado de daño que tiene su base hormonal metabólica. ¿Qué quiere decir? ¿Que están jodidas, que no van a poder mejorar? No, que saben qué es lo que no las está dejando bajar de peso. Entonces, si nosotros empezamos a actuar ahí, el cambio viene. Y el cambio definitivo, que es lo que todas quieren, obviamente, porque ¿quién no quiere bajar de peso y no subirlo más? O sea, bajarlo y quedar como una quiere, ¿sí? Y no volver para atrás, que es lo que ha pasado siempre. Bueno, eso es lo que estamos buscando acá y es lo que vamos a lograr, ¿sí? O sea que el desafío termina el domingo, pero este proceso sigue, ¿sí? Porque su proceso de adelgazamiento sigue y va a seguir mejorando su salud. O sea, proceso de salud y de mejorar la calidad de vida. O sea, que esto, que no se corte acá, que siga, ¿sí? La que ha bajado, no sé, la que tenía que bajar 4 kilos, 5 kilos y los bajó, lo mismo. Sígase cuidando, ¿sí? Va a ser fácil, porque al ordenarse las hormonas y el metabolismo empezar a funcionar en forma correcta, es muchísimo más fácil mantenerse. Entonces, que no les pase que tuvieron que bajar, tienen que bajar 5 kilos, lo bajaron, lo volvieron a aumentar el otro día. Bueno, acá no, los bajan y van a seguir y lo van a poder mantener. Entonces, por eso no bajen los brazos y después sigan. A ver, y va a ser mucho más fácil porque sus hormonas se empiezan a corregir, su metabolismo se empieza a acelerar. ¿Ok? Así que bueno. A ver, cuéntenme, ¿cómo anduve? Ya llevan 2 días del desafío. Ayer arrancaron sus 15 horas de ayuno, que las van a completar hoy con su desayuno. Así que, ¿cómo vienen? Están teniendo, a ver, no solo cambios de bajar de peso, que ya un montón están poniendo acá, que han bajado de peso, sino cambios a otros niveles. O sea, que están, digamos, que se han deshinchado, que están con más energía, que están durmiendo mejor, ¿sí? A ver, cuéntenme un poquito. Si le has bajado las ganas de comer cosas dulces, las ganas de picotear, ¿sí? Porque eso es fundamental para empezar a regular la insulina y que el proceso de cambio empiece. Bueno, el chat va así. Estas misiones de contestaciones. Bueno, a ver, algunas están poniendo acá que están durmiendo mejor. Bueno, esto es genial. Bueno, a ver, ya en este tercer día que están arrancando, la insulina baja significativamente. Por eso el proceso de quema de grasa se empieza a acelerar. O sea, una insulina alta no deja que quemes la grasa, o sea, te ayuda mal a acumular grasa, sobre todo en el abdomen. Entonces, a medida que empieza a bajar y allá a este tercer día la insulina baja,
significativamente, se acelera la quema de grasa. Por eso algunas ya empezaron a notar que la panza se les empieza a bajar, que empiezan a bajar de peso. Y también digamos, se acelera mucho otro proceso que se llama autofagia, que lo habrán escuchado, ¿sí? Que muchas veces cuando habrán hecho algún ayuno pedorro, para algún ayuno intermitente, les habrán dicho, no, pero el ayuno es buenísimo porque te produce autofagia, te acelera el proceso de autofagia. A ver, ¿qué es la autofagia? Es un proceso de renovación celular, en donde el organismo desecha células que están en mal estado y crea células nuevas, ¿sí? ¿Esto qué tiene de bueno para lo que estamos haciendo nosotros? Es que va a acelerar la desinflamación del cuerpo, ¿sí? O sea, al desechar el organismo células que están en mal estado y favorecer el crecimiento de nuevas células nuevas, células que están activas, células que van a funcionar 100 puntos, el cuerpo se empieza a desinflamar, ¿sí? ¿Y esto en qué la va a ayudar? Por un lado, se desinflaman, o sea, muchas notaban que están hinchadas y ahora empezaron a desinflamarse. ¿Qué tiene de bueno esto? Digamos que los procesos se empiezan a llevar mejor, empiezan a retener menos líquido y la inflamación sistémica empieza a bajar. Pero también, obviamente, ayuda a la movilización de grasa, ¿sí? Porque ustedes, acuérdense, digamos, para que la grasa se use, tiene que movilizarse. Bueno, la autofagia acelera esa movilización. Entonces, si hay más grasa circulando, tu cuerpo la empieza a usar como fuente de energía. Por eso, eso es buenísimo, que a un montón le da más ánimo, más activa, claro, le mejora la actitud, o sea, no están apáticas como les estaba pasando a muchas. Entonces es como que tenés más ganas de hacer cosas y esto es lo que está bueno de este proceso también. Bueno, entonces, y estas grasas se pueden usar como fuente de energía. Por eso la insistencia en que respeten las comidas, o sea, que hagan, a ver, hasta ahora tienen 3 comidas, que hagan el desayuno y coman todo lo que está en el desayuno, no coman más nada, hagan el almuerzo, coman todo lo que está en el almuerzo, no coman más nada, ¿sí? Y hagan la cena. O sea, que hagan las 3 comidas y no coman nada en el medio. Entonces, esos reposos digestivos que hacen entre una comida y la otra y el ayuno que van a hacer entre la cena y el almuerzo, va a hacer que esas grasas que están movilizando gracias a la disminución de la insulina y la autofagia, la usen como energía. Por eso un montón están notando que les está aumentando la energía, porque esa grasa no la estaban usando, la tenían bloqueada, ¿sí? ¿Y por qué en gran parte la tenían bloqueada? Por un desajuste hormonal, ¿sí? Que ahora se los voy a estar contando, algo que seguro que nunca la habrán hablado, que es el circuito el circuito hormonal de la obesidad, ¿sí? Algo que no lo habrán escuchado, pero bueno, que es muy cierto y está, y que nadie lo trata, y por eso no estabas mejorando, ¿ok? Pero todo, fíjense que se relaciona a la parte hormonal, por eso la importancia del mapa y de saber qué es lo que te está pasando. O sea, saber en cada eje hormonal de síntomas, cuáles son los síntomas que te están, digamos, frenando tu bajada de peso en los distintos ejes. Cuáles son los síntomas que te están frenando en la insulinoresistencia, cuáles son en el cortisol, cuáles son en la tiroides, cuáles son en el sueño, cuáles son en los intestinos. ¿Sí? Porque si nosotros empezamos a regular todas esas hormonas y empezamos a disminuir esos síntomas, la bajada de peso empieza a funcionar. Y aparte, empieza a funcionar y se puede empezar a mantener en el tiempo, que es lo que le decía al principio de esta clase, y mantenerlo en el tiempo, o sea, evitar ese maldito efecto rebote que tuvieron siempre hasta ahora. Y es porque nunca se trató el problema de raíz. Bueno, alguna me está diciendo que está teniendo hambre. A ver, el hambre tiene una raíz hormonal, como les vengo diciendo. No es solamente de comer más o comer menos, ¿sí? Tiene una raíz hormonal. Fíjense que la comida es mucha, pero algunas igual tienen hambre. ¿Cuál es acá el problema?
que tienen una desregulación en dos hormonas que regulan el ciclo de apetito y saciedad, ¿sí? ¿Qué hormonas regulan el ciclo de apetito y saciedad? Grelina y leptina. La grelina la secreta el estómago, la leptina el tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, muchas mujeres con sobrepeso que tienen exceso de grasa corporal, este exceso de grasa corporal genera leptinoresistencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que el exceso de consumo de alimentos altos en carbohidratos y el exceso de comidas muy palatables, y cosas dulces, cosas saladas, cosas ricas, digamos. La leptina es la que le da, es la hormona de la saciedad que secreta el tejido adiposo y le da un freno a esto. O sea que te dice, cuando aumenta la leptina, te dice, bueno, listo, deja de comer y deja de comer cosas ricas, cosas palatables. ¿Qué pasa? Cuando vos comes muchas de estas cosas y generas mucho tejido adiposo, el cuerpo se empieza a volver resistente a la leptina, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? La leptina aumenta, pero no manda la señal de saciedad, ¿sí? Porque tus células están resistentes, como tus células se vuelven resistentes a la insulina, entonces la insulina no actúa bien. Entonces, el cuerpo tiene que secretar más y más leptina. Entonces, esa resistencia en la leptina que hay hace que ustedes no tengan saciedad. Y convengamos que una baja en los estrógenos produce aumento en la grelina, que es la hormona del apetito. Entonces, te aumenta la grelina, la leptina no funciona bien, obviamente vas a tener más hambre. ¿Está? Entonces, muchas de ustedes tienen una desregulación en estas dos hormonas, por eso sienten hambre, por más que coman cantidades suficientes de comida. Entonces, bueno, el remedio ahora en este momento para eso es que tengan paciencia, que tengan constancia y que mantengan el plan. Y eso va a empezar a ceder enseguida, ¿ok? O sea, es cuestión de tiempo que eso se vuelva a reactivar. Obviamente, al empezar a bajar la grasa, la leptina va a empezar a funcionar mejor y va a empezar a mandar las señales de saciedad que no están teniendo, ¿ok? Una de las cosas que les aconsejo que las va a ayudar a que no tengan apetito es que coman despacio, ¿sí? Hay un péptido que se secreta en el intestino que se llama GLP-1, ¿sí? Que lo habrán escuchado nombrar últimamente porque las inyecciones para bajar de peso, que están tan de moda últimamente, ¿qué hacen? Simulan a este péptido GLP-1, que tu intestino lo secreta cuando vos comes. Pero ¿qué pasa? Este péptido junto al péptido I, que secreta también el intestino, que son péptidos que generan saciedad, se secretan después de un cierto tiempo de que vos comés. Por lo menos tienen que transcurrir unos 20 minutos de que vos comés para que este péptido se empiece a secretar. Entonces, si vos comes muy rápido, no llegas a secretar este péptido, entonces terminás de comer y seguís teniendo hambre porque tu cerebro no recibió la señal de que llegó comida al intestino y que tenés que dejar de comer. Entonces, si comen despacio, disfrutando de la comida, sean conscientes de lo que están comiendo, este péptido se secreta en buena cantidad y va a hacer que el hambre empiece a disminuir. ¿Ok? Así que bueno, este es el consejo que tengo para las que están teniendo apetito. ¿Ok? Pero fíjense que todo va desde el punto de vista del hormonal, porque si vos me decís, tengo hambre, y la solución, yo te digo, bueno, come más, pero igualmente eso no va a hacer que se regulen tus hormonas. Y acá nosotros estamos para regular las hormonas, ¿sí? Para regular esa base hormonal metabólica. ¿Ok? Bueno, a ver, habrán visto que muchas tenían un gran desajuste o un puntaje mayor en la parte de la insulinoresistencia, en la parte del cortisol y en la parte de la tiroides, ¿sí? Que presentaban muchos síntomas en esa parte, ¿sí? Muchísimas en la parte del cortisol tenían ansiedad por comer, en la parte de insulinoresistencia, ganas de comer cosas dulces, que les cuesta subir, digamos, que les cuesta bajar de peso y tienen mucha facilidad para subirlo. Y en la parte de la tiroides muchas veces la falta de energía, la parte de que se empieza a deteriorar el cabello, las uñas, la piel, la constipación. Bueno, esos síntomas se relacionan en un eje, en el eje que se le llama circuito hormonal de la obesidad, ¿sí? Que está formado por la insulina, las hormonas tiroides y el cortisol, ¿sí? Este eje
el cual está relacionado por 3 órganos que son los que secretan estas hormonas, que son el páncreas, que secreta la insulina, las glándulas tiroides, que secretan las hormonas tiroides, y las glándulas suprarrenales, que secretan el cortisol. Si tiene una desregulación en una de sus partes, o sea, hay una desregulación en la insulina o en el cortisol o en las tiroides, desajusta los otros 2 componentes del eje. ¿Ok? O sea, este circuito es como un circuito eléctrico. Falla un cable, hace que los demás no funcionen. ¿Ok? Obviamente que, digamos, una desregulación en las 3 hormonas va a ser, digamos, muy, pero muy difícil la bajada de peso. Pero bueno, solamente la desregulación de una altera las otras 2 porque se relacionan entre sí. Por eso forman un eje. ¿Sí? Un eje que regula la obesidad y regula tu bajada de peso. ¿Sí? Convengamos que una insulina alta hace que almacenes muy fácilmente grasa en el abdomen. Un cortisol alto, ¿sí? Además de generarte estrés, bloquea que vos uses esa grasa, ¿sí? Y promueve la formación de grasa abdominal, sobre todo grasa visceral, porque produce inflamación. Y una desregulación en tus hormonas tiroides hace que la hormona T4, que es la T4, que es la hormona inactiva, que es la que toman las que tienen hipotiroidismo. Y a ver, para que se te desregule la tiroides, no hace falta que tengas que tener hipotiroidismo. O sea, podés tener desregulada la tiroides, pero no tener hipotiroidismo porque no se expresa en los análisis todavía. Porque convengamos que una desregulación en la tiroides hace que la T4, que es la hormona inactiva, no pueda pasar a hormona activa, que es la T3. Entonces vos tenés normal la T4, que es lo que siempre te buscan, o la TSH está normal, porque, digamos, la TSH, que es la hormona que estimula la glándula, que la secreta la hipófisis, es la hormona que estimula la glándula tiroides para que secrete T4, ¿sí? Entonces, si hay buena cantidad de T4, la TSH está normal, ¿ok? El problema es que hay poca hormona activa, que es la T3, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa también a un montón de chicas que tienen hipotiroidismo? Le dan T4 para tomar, le hacen análisis, está bien la T4, le hacen análisis, la TSH está bien, pero tienen poca T3 y la T3 nunca la analizan. ¿Está? Entonces tenés poca hormona activa, entonces tenés síntomas igual, teniendo el análisis de TSH y T4 normal, pero ¿por qué? Porque tenés poca hormona activa. Y a las que no tienen hipotiroidismo también le pasa lo mismo, a menor escala que con el hipotiroidismo, pero tenés síntomas al fin. Y uno de los principales, digamos, una de las principales regulaciones que tienen las hormonas tiroides, que son digamos, las hormonas madre del metabolismo, es regular el gasto metabólico basal. O sea, regula las calorías que vos quemás en estado de reposo. O sea, vos quemás, digamos, tu cuerpo en reposo tiene un gasto para mantener el cuerpo en funcionamiento, ¿sí? A ese gasto se le suma lo que vos haces por actividad de movimiento o por actividad física, ¿ok? Entonces, si vos tu gasto de base empieza a bajar porque no funcionan bien las hormonas tiroides, obviamente vas a tener muchísima facilidad para aumentar de peso. Convengamos que, y esto va a hacer que aumentes muy fácilmente la grasa, ¿ok? O sea, si vos seguís comiendo igual y tu cuerpo gasta menos, obviamente que empezás a acumular grasa en el cuerpo. Y lo mismo pasa con la masa muscular. La masa muscular representa el 30% de ese gasto metabólico basal. Vos perdés masa muscular, obviamente gastas menos y obviamente es mucho más fácil que acumules grasa corporal. ¿Está? Y comamos, otra cosa también que hace que acumules grasa y baje tu gasto es que las hormonas tiroides regulan la temperatura del cuerpo. ¿Sí? Entonces, si las hormonas tiroides funcionan mal, tenés menos temperatura en el cuerpo y tu cuerpo gasta menos. ¿Sí? Así que, a ver, hay un test para que lo hagan, que es muy simple para ver el estado de sus hormonas tiroides. Para cualquiera es esto, ¿eh? No hace falta que tengas hipotiroidismo. Y si tenés hipotiroidismo, hacelo a ver si tu hipotiroidismo está regulado. Es tomarse durante 3 días la temperatura al despertarse, la temperatura corporal, y digamos durante 3 días y hacer un promedio de esa temperatura. Si tu temperatura corporal
te dio menos de 36,4, es porque tu tiroides no está funcionando bien, ¿sí? Fíjense que gente que, digamos que, a ver, ¿cómo decir? Que tiene facilidad para bajar de peso o que come mucha cantidad de comida y no aumenta de peso, que ustedes dicen, ay, pero ¿qué es esa persona? ¿Cómo puede ser que come un montón y no? Bueno, muchas veces es porque tienen una temperatura corporal más alta que lo normal, ¿sí? A mí, digamos, me es muy fácil mantenerme, digamos, me es muy fácil tener poca grasa corporal y me es muy fácil me es muy difícil aumentar de peso. Mi metabolismo está aumentado todo el tiempo y mi temperatura corporal normal es casi en 37 grados. ¿Ok? Pues yo me tomo la temperatura y para mí lo normal es casi 36,8, 36,9, 37. Digamos, temperatura que otra persona tiene fiebre. Pero para mí esa temperatura es normal. Y eso es porque el metabolismo funciona más rápido de lo normal. Entonces, obviamente, te es más fácil mantenerte con un peso bajo, pero también es mucho más difícil aumentarlo, obviamente. Por eso a mí me cuesta mucho subir de peso y me es fácil bajarlo. ¿Está? Entonces, bueno, eso evalúenlo y van a ver cómo está su estado de tiroides. ¿Ok? Lo mismo que si sus análisis de tiroides tienen una TSH por encima de 2.2, ya ahí hay una disminución en su función tiroides. ¿Sí? O sea, su TSH, para que funcione bien su tiroides, tiene que estar por debajo de 2.2. ¿Ok? Así que bueno, por eso les digo, una desregulación en una de estas tres hormonas, vieron que ya dije, una insulina alta hace que almacenes grasa fácilmente, un cortisol alto hace que esa grasa se bloquee encima y no la puedas usar, y una tiroides desregulada hace que acumules más fácil peso porque baja tu gasto metabólico. Obviamente, la desregulación de estas tres hormonas hace que acumule grasa mucho, mucho más fácil. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa después de los 40 años? Empiezan a desregular estas hormonas, por eso ahora te es más fácil acumular grasa que antes no te pasaba. ¿Y en dónde se acumula esa grasa? En la panza, ¿ok? Por eso esto va más allá de la comida. O sea, fíjense que de comer más o comer menos, o sea, de centrarlo todo en un gasto calórico, o sea, en querer bajar de peso cagándote de hambre, digamos, es un proceso, es una partecita eso nada más del gasto calórico. Fíjense todo lo que hay atrás y que nunca le dieron pelota hasta ahora. ¿Ok? A todo el proceso hormonal y cómo se va desregulando después de los 40 años. Que es obvio que haciendo lo mismo que hacían antes, no vas a bajar de peso ahora. Porque toda esa desregulación hormonal, comiendo más, comiendo menos, no se regula. Entonces hay que empezar a comer para empezar a regular todo eso, no sacarle al cuerpo, sino darle al cuerpo lo que necesita para que eso se empiece a funcionar mejor. ¿Ok? Por eso todo va más allá de me cago de hambre, no me cago de hambre, me restringo con esto, saco aquello, saco lo otro. ¿Se entiende? El tema viene con todo un problema, con toda una desregulación hormonal atrás. ¿Sí? O sea, antes sí, obviamente, todo esto funcionaba a 100 puntos. La insulina funcionaba bien, ¿sí? La insulina, ¿qué hace? Es la hormona que saca los hidratos de carbono de la sangre y los lleva y la lleva a los tejidos, ¿sí? Cuando eras más chica, tenías 20, tenías 30, tu insulina funcionaba a 100 puntos, comías cualquier hidrato de carbono, te comías la tostadita que te daban para bajar de peso, te comías la choco arroz, y tu insulina la sacaba muy rápido de la sangre, entonces tu glucemia se mantenía se mantenía constante, y esos hidratos de carbono los usabas rápido como fuente de energía, entonces no los acumulabas como grasa. Ahora con insulinoresistencia, esta insulina
cada vez que vos comes esa tostadita, cada vez que comes ese chocoarroz, aumenta de 2 a 3 veces más de lo que aumentaba cuando eras joven. ¿Ok? Entonces, obviamente que comiendo lo mismo, no vas a tener los mismos resultados, porque tu insulina no funciona de la misma manera. Entonces, al haber un aumento 2 o 3 veces más grande de la insulina, obviamente que se empieza a generar insulinoresistencia. Digamos, siempre cuando hay algo, cuando se secreta mucha cantidad de algo en el cuerpo, tu cuerpo se empieza a volver resistente porque no lo hace bien. ¿Está? Entonces se empieza a generar insulinoresistencia. ¿Y la insulinoresistencia qué hace? Que empieces a acumular grasa en el cuerpo y sobre todo grasa abdominal. Por eso cuando eras joven no acumulabas grasa en el abdomen y la acumulabas más en la zona de las caderas porque los estrógenos te la tiraban para ahí. Ahora, ¿qué pasó después de los 40 años? Que la notan todas. Empezaron a acumular grasa en la panza. Sí, bueno, algunas me dicen que antes hay una chica que dice, lo que más amo es que tengo menos sofocos. Bueno, los sofocos van en relación a esto que estoy hablando, ¿ok? Van en gran parte relacionados con el control del azúcar en la sangre. Ustedes cuando empiezan a controlar el azúcar de la sangre, los sofocos empiezan a caer. Entonces, un montón de veces comen cualquier porquería, ¿sí? Sus glucemias están totalmente desreguladas y le dan pausa fren, le dan esto, le dan lo otro, le meten estrógeno, le meten testosterona y los sofocos siguen estando ahí. ¿Por qué? Porque no están cambiando la alimentación, que es lo que primero que tendrían que haber hecho. Pero bueno, los médicos le chupan huevo. A vos te vendieron el chip, ganaron un montón de guita, te abrocharon. Los primeros días los sofocos te mejoraron, seguiste comiendo igual y a la semana tenías sofocos de vuelta. Y que te decís, no, bueno, para la próxima ponemos un chip con más hormonas. No, amigo, hay que cambiar la alimentación, que no se lo está diciendo. Entonces, bueno, ustedes caen presas de gastar un montón de plata en hormonas, en chip, en medicamentos, qué sé yo, y el cambio más fácil estaba en la alimentación. A ver, Carmen del Prado dice, Jorge, lee, me bajé 2 kilos en 2 días. Madre de Dios, jaja, soy menopáusica, cuidándome no bajaba nada. Bueno, porque el tema no era cuidarte, era empezar a hacer lo que necesitabas hacer, que es lo que estabas haciendo ahora. A ver, el tema acá no es como saludable, no, es saber qué comer saludable y cuándo comerlo, que acá está la gran diferencia. Porque un montón me dicen, ay, sí, pero ¿esto qué? ¿Qué es? ¿Haces ayuno y comes saludable? Si yo lo hago siempre. Y si lo haces siempre, ¿por qué no baja de peso? Bueno, no sé, porque qué sé yo, que esto, que lo otro. Bueno, porque, a ver, estás comiendo saludable, estás haciendo ayuno, pero no sabes cómo hacerlo para que se regulen tus hormonas y tu metabolismo se active. ¿Está? Entonces, vos supuestamente sabés lo que hay que hacer, pero no sabés cómo hacerlo, que es lo peor de todo. Entonces, bueno, ¿para qué están acá? Para saber cómo hacerlo, ¿sí? Porque, a ver, muchas de ustedes cuando abrieron el plan de alimentación habrán dicho, mierda, pero yo como esto. Bueno, pero no lo comen de la manera en que está puesto ahí. Y ahí está la gran diferencia, ¿ok? Acá no es comer comida, o sea, un paquete de comida, sino es comer comida que sea saludable, que sea desinflamatoria, combinarla de una determinada manera y ponerla en puntos estratégicos que ayuden a regular las hormonas y metabolismo. ¿Ok? O sea, por eso habrán visto, no hay nada mágico. O alguna, ¿cuál es qué hay que tomar? ¿Qué suplemento hay que tomar? ¿Qué pastilla hay que tomar? No, nada, carajo. Es hacer lo que estabas haciendo vos, hacerlo bien. Es que no sabías cómo hacerlo. Bueno, acá lo están aprendiendo, ¿ok? Bueno, y a ver, ¿qué pasa cuando hay insulinoresistencia? Que habrán visto que todas tienen un puntaje alto en la parte de insulinoresistencia, ¿sí? A ver, si la que tengas insulinoresistencia no quiere decir todavía que estás enferma, obviamente, pero si esa insulinoresistencia empieza a aumentar cada vez más, que ¿cómo la aumentas? Haciendo una dieta tras la otra y teniendo efecto de rebote, aumentando la grasa, bajándola y volviendo a aumentar. Eso cada vez genera más insulinoresistencia, ¿sí? La insulinoresistencia, ¿qué hace? Lo que decía antes, que vos notas ahora.
que empezás a tener más panza que antes no tenías, ¿sí? Entonces, esa panza es porque la insulina hace que la grasa se empiece a acumular en el abdomen. Y lo peor de todo es que empieza no solo a aumentar la grasa subcutánea del abdomen, empieza a aumentar la grasa visceral, que es una grasa que es peligrosa para el organismo. ¿Qué es la grasa visceral? Es la grasa que está entre los órganos. Vos tenés acá en el abdomen, tenés los órganos, estómago, intestino, páncreas, vaso, todo eso. Bueno, todos los órganos están pegados unos contra otros, pero no está el tejido de uno pegado contra el otro. No, hay un espacio virtual, ¿ok? Ese espacio virtual, por lógica, no tendría que tener nada. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se empieza a formar grasa visceral, que no se tendría que formar, el cuerpo no sabe dónde meterla, porque no es grasa como la subcutánea, entonces que la va a llevar abajo de la piel. No sabe dónde meter esa grasa, porque entiende que grasa subcutánea no es. Entonces la empieza a meter en ese espacio virtual. Entonces se empieza a acumular grasa entre los órganos. Entonces esos órganos que estaban pegados uno contra otro, se empiezan a separar porque se empieza a formar grasa entre ellos, ¿sí? Y eso hace que empiece a aumentar el volumen del abdomen, se empieza a salir una panza para afuera y se empieza a poner dura, una panza dura, ¿sí? Esto en el hombre es muy típico, ¿sí? Y se nota muchísimo, el típico flaco con panza. No, yo soy flaco, lo único que tengo es panza, y lo relativiza. No, es lo más riesgoso que hay a nivel salud, porque esa grasa al hombre le trae un infarto, ¿ok? Y a la mujer también, pero en la menopausia. O sea, cuando no hay más estrógeno, esa grasa te trae un infarto. Y es más, la mujer en menopausia tiene más riesgo de infarto que el hombre. Entonces, bueno, hay que empezar a sacarle esa grasa de ahí, esa grasa visceral. No es, ay, no, tengo pancita nada más, no. La tenés que sacar esa pancita. Por eso ese mensaje de ay, amen tu panza, quieran su panza, y no hacer nada para eliminar la panza. Está genial que te quiera, que aceptes tu panza y todo, pero hay que sacarle esa grasa, porque ese mensaje es muy hijo de puta, porque esa grasa te mata después de cierta edad y también después de cierto aumento. Entonces, sí, querela, pero mandala a la mierda después, ¿ok? Entonces, bueno, hay que sacarla esa grasa abdominal. ¿Por qué también? Esa grasa y esa insulinoresistencia son la antesala de la prediabetes. Y la prediabetes es la antesala de la diabetes, ¿sí? Entonces, vos empezaste con insulinoresistencia, me dio aumentar la insulina, me dio aumentar la glucemia, pero el médico me dijo nada más que tengo insulinoresistencia, me dio metformina para tomar, así que no, yo no tengo nada. No, ¿cómo que no tenés nada? La antesala es la diabetes lo que estás teniendo. Entonces empezá a hacer algo porque si tenés diabetes tipo 2, estás cagada porque es una mierda esa enfermedad, ¿ok? Entonces empezá a hacer algo. Y la diabetes y la insulinoresistencia no se curan con la medicación. La medicación lo que hace es apalear los síntomas nada más, pero la enfermedad sigue avanzando. ¿Con qué se mejora la enfermedad? Con alimentación como la que están haciendo ahora y con ejercicio, obviamente. ¿Ok? Entonces, ahí está la cura de la insulinoresistencia. Por eso ustedes están trabajando ahora para mejorar esa insulinoresistencia y por eso la grasa empezó a bajar. Porque se habrán dado cuenta un montón que toman metformina, toman hipoglucemiantes orales y la grasa no baja, al contrario, aumenta cada vez más. ¿Por qué? Porque no están haciendo el cambio de la alimentación. ¿Sí? Y una de las mejores armas para disminuir la insulinoresistencia, ¿cuál es? El ayuno. ¿Ok? O sea, la insulinoresistencia, ¿por qué se da? Por una insulina alta. Si vos ayunás, la insulina no se estimula, la insulina baja. Una insulina baja por más tiempo hace que las células empiecen a tener de vuelta sensibilidad a esa insulina. ¿Sí? Ay, gracias a que dicen que es importante lo que estoy explicando. Pero es que, chica, yo quiero que entienda de dónde viene el tema el problema de por qué no estamos bajando de peso. Sí, porque muchas se centran, no, ya está, se va la mierda, ya tengo 45, cada vez estoy más gorda, no voy a poder bajar nunca más porque ya hice un montón de dietas,
me cagué de hambre, hago un montón de ejercicios, ya me frustré, lo mandé a la mierda el ejercicio porque nunca tengo un cambio. Y bueno, ¿por qué no están teniendo un cambio? Porque el problema viene acá y nunca lo estuvieron tratando. Entonces yo quiero que entiendan ese problema para tener conciencia de lo que están haciendo. O sea, que no es que están haciendo ayuno y están comiendo de una determinada manera porque a mí se me cantó el culo. ¿Ok? Y yo un día me levanté pirulo y dije, ay, bueno, hoy voy a hacer este plan. Que ayunen tantas horas el lunes, que ayunen tantas horas el martes, tantas horas el miércoles, tantas horas, que coman esto en el desayuno, que coman esto en el almuerzo, que coman esto en la cena. Ay, bueno, ya me aburre 3 comidas, este día le pongo 2, pero bueno, capaz que tienen hambre, al otro día le pongo 3, después la voy a joder otra vez, le pongo 2. No, no es así. O sea, todo esto tiene una lógica porque está armado de una determinada manera. Por eso insisto en que lo hagan como está y no le cambien nada para empezar a curar todo este desarrollo que tienen adentro, que nunca lo trataron, es más, nunca ni les hablaron de todo esto, porque creo que nunca un médico, nunca, a ver, ahora quizá alguna nutricionista o algunos médicos que salen en Instagram están hablando un poco más, pero nunca en la puta vida nadie, yo vi que hablen de base hormonal metabólica. Quizá en Brasil lo hablan más este tema porque está más avanzado todo este tema, pero acá en la parte de Sudamérica no, se siguen todavía con el tema de hacer keto, no hacer keto, que sacar los hidratos de carbono que te van a matar, comer grasa que es lo mejor del mundo. Y en realidad hay que encontrar un equilibrio, no hay un alimento malo y un alimento bueno. Hay alimentos que te favorecen más y otros que te favorecen menos. Es así de simple. Por eso no hay prohibición, por eso no. El tema del permitido, el prohibido, eso no va más. O sea, ya le quemaron la cabeza a usted. Algunas ya están acá con 40, con 45, con 50, con 55. Las que tienen 50, 55, 60 años, tienen la cabeza así del tema de la restricción calórica, de que se tienen que cagar de hambre para bajar de peso y que si no bajas de peso es porque tenés mentalidad de gorda y que nunca la vas a cambiar y que te tenés que resignar a ser gorda, porque es lo que le metieron en la cabeza con la dieta de Ravena, con la dieta de Cormillot y con la dieta de la puta madre que lo parió, ¿ok? Entonces hay que cambiar esa mentalidad porque hay otro camino y no es que están jodidas, ya está. Entonces, listo, si de ahora en más no te cagas de hambre o no aguantás a matarte, morirte de hambre, estás jodida y dejate morir. O sea, como hacían Melman y las otras jirafas en Madagascar, que iban, hacían un pozo, metían la cabeza hasta que se morían. ¿Ok? No. Hay otro camino. Por eso acá, chicas que están diciendo, estoy en menopausia, o sea, si estás en menopausia, seguro que más de 50 tenés, y ahora estoy bajando de peso, porque están haciendo otra cosa que nunca le hicieron. ¿Ok? Y obvio, vos tenés 65, podés bajar de peso. Un montón, ya hemos mostrado un montón de chicas que tienen arriba de 60 y han bajado de peso y la edad les chupó un huevo porque se dieron cuenta que no era la edad, era lo que estaban haciendo la gran diferencia. ¿Ok? Entonces, que les quede para el día de hoy, para el resto de su día, que van a poder lograr lo que quieren. El Ozempic es una de las inyecciones que les dije que imitan el péptido GLP-1. Obviamente que tiene efecto rebote, porque ¿qué cambias cuando te pones Ozempic? ¿Empezás a comer distinto? ¿Empezás a comer para regular las hormonas? No, empezás a comer menos. Yo atendí un montón de mujeres que usaban Ozempic y desayunaban tostado de jamón y queso y que al mediodía comían hamburguesa y tarta de jamón y queso, ¿ok? Y bajaban de peso. Obviamente, cuando dejaron el Ozempic, el efecto rebote que tuvieron fue impresionante, porque obviamente no cambiaron nada en su alimentación y empezaron a comer más, o sea, más tostado, más tarta, más hamburguesa, y se ponen como un globo aerostático. Aparte, entiendan que con el Ozempic, al no comer, la gran bajada de peso que tenés es porque perdés un montón de músculos. Se habrán dado cuenta un montón de gente que vieron que bajó mucho peso con el Ozempic, parecen un globo desinflado. O sea, les queda la cara así. Y parece que más que bajar de peso, los agarró un tsunami junto con
con una epidemia de cólera, ¿ok? Entonces, bueno, no es el camino eso. ¿Está? Por eso quiero que les quede para este día que van a poder cambiar. Si hacen las cosas correctas, van a poder cambiar. ¿Sí? Entonces, hoy que salgan de acá de este vivo diciendo, yo puedo, ¿ok? Y el yo puedo se logra con continuidad, haciendo las cosas bien y teniendo continuidad. Y a ver, no es porque se lo dé yo lo que están haciendo, pero están haciendo lo correcto. Y se habrán dado cuenta porque un montón están mejorando en unos días. Cosas que no mejoraban en meses y en años. ¿Está? Y en unos días mejoraron. ¿Por qué? Porque están haciendo algo distinto. Entonces, salgan de su zona de confort. Obviamente entiendo que a un montón les molesta hacer ayuno, les molesta desayunar con huevo, les molesta, obvio, porque vos estabas acostumbrado a otra cosa y tu cabeza todo el tiempo te va a jugar en contra cuando querés salir de la zona de confort. Te va a decir, no, eso no lo hagas, por Dios, porque digamos, es una, convengamos que, digamos, es una actitud de supervivencia que tiene el ser humano en su cabeza, de dudar de hacer algo y que la cabeza te diga, no lo hagas para preservarte, ¿ok? Porque, a ver, el hombre muchas veces tenía que decidir en segundos qué hacer y que esa decisión era de vida o muerte, ¿está? Entonces, venía corriendo porque lo perseguía un animal, tenía que saltar un precipicio y ver si llegaba al otro lado. Y la cabeza que le decía, no lo hagas, porque obviamente que hacerlo podía estar en la muerte. Pero bueno, también vos pensabas, no, salto y quizá me salvo o me quedo en mi zona de confort y me come el tigre. ¿Está? Entonces esto es lo mismo. Tenés dos alternativas. O te quedás en tu zona de confort y la obesidad te pasa por arriba, o salís de tu zona de confort, te arriesgas y haces otra cosa que te va a molestar, te va a costar, te va a ser incómoda, pero los resultados que vas a tener van a valer la pena, ¿ok? Entonces salgan de su zona de confort y ábranse al cambio, ¿ok? Así que bueno, me fui un poco a la mierda con esto de todo lo que estaba hablando, pero bueno. A ver, entiendan que si tienen insulina resistencia va a ser muy difícil que bajen de peso porque la grasa abdominal queda bloqueada, ¿ok? Aparte, esa grasa abdominal, esa grasa visceral también que se forma, genera citoquinas, sí, que son inflamatorias. Sí, esas citoquinas producen inflamación en el cuerpo, inflamación de bajo grado, lo habrán escuchado hablar. La inflamación de bajo grado va alterando las células del cuerpo y va desgastando el sistema inmune. Entonces, si tu sistema inmune está desgastado, es muy fácil enfermarte. Y se habrán dado cuenta que las que tienen sobrepeso, las que tienen obesidad, se enferman fácilmente. Y es porque esta inflamación, primero que no las deja bajar de peso y además no les baja las defensas. Entonces se enferman muy fácilmente. Y obviamente, con inflamación de bajo grado, es muy fácil que se desarrollen células tumorales, porque tu cuerpo no tiene mecanismo de defensa para dejar que no se desarrollen. Entonces, esto no es simplemente como más, como menos, bajo de peso, sube de peso. Está implicada la salud en todos estos procesos. ¿Ok? Por eso la importancia de que bajen de peso y que mejoren su salud. Así que bueno, fíjense la importancia de mejorar esa insulinoresistencia, ¿ok? ¿Qué se hace? Obviamente con lo que estamos haciendo ahora. Después, la otra hormona importante de este eje es el cortisol, ¿sí? El cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? O sea, es la hormona que hace que vos decidas entre, digamos, tomes decisiones de alto riesgo, ¿sí? Pero, digamos, eso servía en el Paleolítico, en donde vos tenías que tomar una decisión, ¿sí? Una decisión ante una situación de estrés. ¿Cuál era la situación de estrés? Me peleo con alguien, un animal que lo quise cazar se me retobó y me quiere comer. Entonces, el cortisol, ¿qué hacía? Es la hormona de pelea-huida. O sea, vos o rajabas de ese animal o te quedabas a pelear, así de simple. Entonces,
ese cortisol, ¿qué hacía? Te ponía en un estado de alerta, en un estado de euforia. ¿Para qué? Para pelear o para rajar, ¿ok? Ahora, ¿el problema cuál es? En la actualidad hay situaciones que generan estrés, pero que eso no es una cuestión de segundos de pelear, huir. O sea, que una pelea o una huida dura unos minutos, no dura todo días. Ahora hay situaciones estresantes en la actualidad que duran días, duran meses, duran años. Entonces hace que tu cortisol esté constantemente aumentado. ¿Sí? Y un cortisol constantemente aumentado no te deja bajar de peso. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace el cortisol? Te pone en alerta, te pone en un estado de euforia, de excitación. ¿Qué hace para esto? Secreta glucosa a la sangre. O sea, te aumenta el azúcar en la sangre. ¿Para qué? Para que tengas mucha energía para pelear o huir. ¿Se entiende? Ahora, si vos constantemente estás en un estado de estrés, todo el tiempo tenés la glucosa elevada. Sí, con una glucosa elevada no puedes usar la grasa que tenés acumulada en el cuerpo. Entonces, combinación de insulinoresistencia que te genera acumulación de grasa en el abdomen y cortisol elevado que no deja que uses esa grasa, obviamente la grasa del abdomen no se te va nunca con una insulina alta y un cortisol elevado. ¿Ok? Entonces, podés hacer todas las dietas del mundo, podés hacer el mejor plan de alimentación, podés matarte haciendo ejercicio, que mientras tengas la insulina elevada y mientras tengas el cortisol elevado, vas a bajar de peso y no vas a perder la panza. ¿Ok? Entonces, hay que tratar el problema de raíz, que es lo que le vengo diciendo desde la primera clase. Y eso lo vieron en el mapa hormonal, ¿sí? Que tienen mal la raíz y ahí es donde hay que atacar. ¿Está? Por eso un montón, no sé qué me pasa, hago dieta, hago ejercicio y no bajo 1 kilo. Y sí, porque está mal el cortisol y la insulina. ¿Y qué es? Una de las cosas que más aumentan el cortisol en este momento es la ansiedad. Entonces, esa ansiedad por bajar de peso, lo dije en un reel el otro día, no te deja bajar de peso. Sí, o sea, esa ansiedad de quiero bajar de peso ya, quiero bajar. Me peso cada 10 minutos a ver cuánto bajé. Hice una sentadilla, me voy a pesar a ver cuánto bajé de peso porque hice una sentadilla. Me comí una lechuga, me voy a pesar a ver cuánto bajé porque comí una lechuga. Bueno, esa ansiedad te deja el cortisol por las nubes y no te deja bajar de peso. Y no hace falta que ese cortisol te dé aumentado en los análisis, porque en los análisis es el cortisol en un momento del día. Y vos el cortisol lo puedes tener aumentado el resto del día. ¿Está? Entonces, si no están pudiendo bajar de peso y no están pudiendo dormir de noche, porque obviamente un cortisol elevado no te deja dormir de noche, calmen la ansiedad, ¿sí? Calmen la ansiedad, que ya van a tener resultados acá en el desafío, ¿ok? Bueno, y obviamente un cortisol elevado produce inflamación también, inflamación sistémica. Entonces, insulinoresistencia produce inflamación, cortisol elevado produce inflamación. Obviamente, va a ser muy difícil que bajes de peso y va a ser muy fácil que te enfermes. Por eso, gente bajo mucho estrés, es fácil que se enferme y se empiezan a agarrar cualquier cosa. ¿Y, ¿por qué? ¿Por qué tiene estrés? Sí, ahora le echan la culpa al estrés. No, es que antes la gente no tenía estrés como hay ahora. Entonces, obviamente, ese estrés elevado te debilita el sistema inmune. Fíjense que el mayor porcentaje de muertes por COVID, cuando fue la epidemia de COVID, eran las personas obesas. ¿Por qué? Porque tenían el sistema inmune debilitado por la insulinoresistencia, por un cortisol elevado, por la inflamación sistémica. O sea, la inflamación sistémica que produce la insulinoresistencia eleva el cortisol, obviamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es otro de los problemas que trae un cortisol elevado? Sí, ese cortisol elevado genera una situación constante de estrés. ¿Qué te pide tu cuerpo para bajar ese estrés? Sí, para que te eleve la dopamina, que es la hormona que te mejora el estado de ánimo. Te pide dulce, ¿ok? Por eso es muy difícil controlar los antojos por dulce con la voluntad. Sí, lo que hay que hacer es que tu cuerpo te deje de pedir dulce. ¿Qué es lo que están logrando ahora? Habrán visto que por arte de magia, ¡pum!, no, el cuerpo no les pide más dulce. Cosa que no han podido lograr un montón de tiempo diciendo, no voy a comer más dulce, no voy a comer más dulce. Y al otro día diciendo, no voy a comer más dulce, estaba con un alfajor en la mano.
o un chocolate en la mano. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te lo está pidiendo para bajar ese estrés que estás teniendo. ¿Sí? Es como que, digamos, te pide un momento de regocijo, de placer, que dura unos segundos tampoco, no es que dura un montón, te comes un chocolate y se te arregló la vida, no, te dura unos minutos, ¿está? Por eso el problema ese hay que arreglarlo adentro y no afuera, y hasta que no lo arregle de adentro, las ganas de comer dulce no bajan, ¿ok? Bueno, por eso la combinación de insulina alta y cortisol alta es la forma perfecta para acumular grasa abdominal y grasa visceral. Por eso es muy difícil hasta que no bajen eso y no mejoren su puntaje en el mapa, en la parte de la insulinoresistencia, en la parte del cortisol, bajar de peso. Y por eso algunas chicas, quizá en este desafío, están bajando más de peso y otras les está costando más. Pero no es porque las que les está costando más están jodidas, están cagadas o se tienen que tirar al río con 2 kettlebell de 36 kilos atadas al cuello. No, tienen que tener más paciencia y seguir este proceso, porque obviamente la insulina y el cortisol a ustedes les va a costar un poco más, les lleva un poco más de tiempo bajarla, pero van por el camino correcto para mejorar, ¿ok? Así que bueno, ustedes van por ese camino, vamos por el camino de controlar la insulina, por eso estamos haciendo ayuno, por eso estamos usando alimentos desinflamatorios y estamos usando hidratos de carbono que controlan el índice glucémico, o sea, hidratos de carbono que no disparan la glucemia. ¿Sí? ¿Cómo se logra este control de la insulinoresistencia? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por un lado, con el ayuno. Sí, si ustedes ayunan, no hay estímulo en la insulina empieza a bajar. Por otro lado, que se habrán dado cuenta, todas las comidas tienen mucha proteína. ¿Sí? La proteína, ¿qué hace? Hace que los hidratos de carbono se absorban mucho más lentos y no estimulan una liberación marcada de insulina. Y por el otro lado, admito que hay hidratos de carbono específicos que son hidratos de carbono que no disparan la insulina. Me van a decir, sí, pero usamos frutas que disparan que aumentan la glucemia. Sí, pero combinadas con la proteína y con el ayuno, digamos, la aparición que tienen en la sangre es mucho más lenta y mucho más progresiva, que hacen que no se estimule la insulina. ¿Ok? Por eso nosotros usamos hidratos de carbono y no los prohibimos como en una dieta cetogénica. ¿Ok? Dos cositas que controlan, que van a mejorar la liberación de insulina cuando ustedes coman. Una es el vinagre de manzana, vieron que está aconsejado usarlo. A ver, no que tomen cucharadas de vinagre de manzana, como se dice por ahí, porque a veces que puede ser peor eso, pero sí que lo usen en las comidas, ¿ok? El vinagre de manzana. Y otra cosita importante es que hagan movimiento después de comer, sobre todo las que tienen mucho sobrepeso, que obviamente tienen una insulinoresistencia más marcada. O sea, cuando terminan una comida, hacer una caminata de 10 minutos y mucho mejor aún, hacer 2, 3 series de unas 10 sentadillas después de comer, eso les ayuda a bajar el pico de insulina que se produce después de comer en un 30%. Entonces son todas cositas que van sumando. Entonces ustedes comen, hacen una sentadilla y listo. No te lleva mucho tiempo, hiciste ejercicio y bajaste la disparada de insulina, ¿ok? ¿Cómo se controla el cortisol? Que siempre el tema, no, que hay que meditar, que esto, que lo otro. Sí, a ver, eso ayuda. Pero el mejor control del cortisol es haciendo una alimentación desinflamatoria. ¿Sí? El cortisol produce inflamación. La insulinoresistencia produce inflamación y la inflamación produce liberación de cortisol. Si vos haces una alimentación antiinflamatoria, controlás la insulina, el cortisol empieza a caer y empieza a caer abruptamente. Y bajar el cortisol no solo le va a servir para bajar de peso y para bajar la grasa abdominal, le va a servir para controlar la parte emocional, que un montón pusieron las encuestas que la tienen bastante alterada. Y entonces iban al médico y le dicen, no, la parte emocional, bueno, tomá un antidepresivo, ¿viste? No, ¿para qué antidepresivo? Controla el cortisol primero, mierda. Y obviamente el ejercicio también le va a ayudar a bajar un montón de cortisol.
¿Está? Entonces, la cosa va por ahí, no en meditar. Sí, obviamente que dormir mejor la va a ayudar a bajar un montón el cortisol. El dormir mal hace que se aumente el cortisol. Y otra cosa súper importante es que al disminuir la insulinoresistencia, al bajar el cortisol, empieza a mejorar el estado del hígado, ¿sí? El estado hepático. ¿Sí? Un hígado alterado, que muchas lo tienen alterado porque algunas hasta tienen hígado graso, produce picos de cortisol. Y se habrán dado cuenta, las que se levantan a la madrugada a hacer pichín, no es porque tomaron mucha agua, sino porque tienen picos de cortisol. ¿Sí? Porque el hígado no está funcionando bien, hay subidas de cortisol, que ese cortisol estimula la micción y hace que tengas ganas de hacer pichín. Silvia Turquet, ¿qué pasa con el pelo? Contame. Porque no entiendo. ¿Y el pelo? ¿Qué pelo? ¿Está? Y fíjense qué importante, cómo se relaciona todo, que mejorar el estado hepático, ¿sí? Mejorar la función hepática, hace que empiecen a funcionar mejor las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque la conversión, tenés el pelo muy finito, las proteínas te lo van a mejorar y mejorar la función tiroidea va a hacer que mejore tu cabello. ¿Ok? Entiendan que el pelo es proteína. Si ustedes consumen buena cantidad de proteína, el cabello mejora. Ven ahí, Glenn Lencina está diciendo, mi pelo está divino. Y sí. Por eso, no, con el pelo no es tanta muy... Porque un montón, que loción, que vitamina. Amiga, te falta proteína, te falta comer carne, te falta comer huevos. Ahí se empieza a mejorar el pelo, el cabello. En el hígado se produce la conversión de T4 en T3. O sea, de T4, que es la hormona tiroidea inactiva, que se convierte en hormona... Miren mi peluquita, cómo está. Sí, tengo 55 años y mi peluca está firme, ¿ok? Si bien mi pelo es fino, pero ahí estamos, ¿ok? Y la alimentación es fundamental. Y mi viejo era pelado mal, a los 20 años se quedó pelado más o menos. Siempre tuve el estigma de que te vas a quedar pelado, vas a ver, igual que tu viejo. Entonces, bueno, por eso la importancia de que haya una buena función hepática para que haya buena conversión de T4 en T3, que era lo que le decía, la T3 es la hormona activa. Si hay buena cantidad de T3, aumenta el gasto metabólico basal, o sea, empiezan a gastar más calorías, ese metabolismo planchado, ese metabolismo dormido que estaban teniendo, que te dicen, no estoy gastando nada, mi metabolismo se murió, tengo el metabolismo lento. Bueno, en gran parte es porque el hígado no está funcionando bien y hay T4, pero no está pasando T3. Tenés hipotiroidismo, estás teniendo síntomas igual, porque a cuántas le pasa que la T4 hacen análisis, la tienen impecable, la TSH la tienen bien también, y no bajan de peso, no bajan 1 kilo, el pelo lo tienen mal, la piel la tienen mal, las uñas las tienen mal, están cansadas todo el día, tienen mucho sueño, tienen constipación, el colesterol lo tienen aumentado, porque cuando tienen hipotiroidismo y no está controlado, el colesterol aumenta, no sé si lo sabían. Entonces, si ustedes empiezan a mejorar la función hepática, esa T4 que están tomando empieza a convertirse en T3. ¿Sí? Hay mayor cantidad de T3 y todos estos síntomas empiezan a mejorar, empiezan a bajar de peso. Así de simple, y les aumenta también la temperatura corporal. Por eso la importancia de cuidar el hígado. El hígado, ¿cómo lo van a cuidar? Con la alimentación que están haciendo, con el ayuno que baja la insulina. ¿Sí? Si baja la insulinoresistencia, la función hepática mejora. Y obviamente, ¿cuál es el problema también? El consumo alto de hidratos de carbono hace que se acumule mucha grasa en el hígado. Por eso el hígado empieza a funcionar bien y muchas veces se produce hígado graso. ¿Por qué? Porque se empieza a acumular grasa en el hígado, porque esa glucosa la empieza a absorber el hígado y empieza a formarla y empieza a acumular grasa. Entonces, bueno, mejorar la función hepática va a hacer que también mejoren sus tiroides.
Si mejoran las tiroides, el metabolismo mejora enseguida. ¿Sí? Y la bajada de peso mejora enseguida y enseguida empieza a bajar la grasa abdominal. Por eso la importancia de cuidar la tiroides. No solo las que tienen hipotiroidismo, sino las que no tienen hipotiroidismo y están teniendo síntomas parecidos a las que tienen hipotiroidismo. Y sus análisis le da bien. El médico le dice, no tenés hipotiroidismo. Claro, pero porque está funcionando mal el hígado. Entonces hay poca hormona activa. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está, por ahí viene el tema y cómo se relaciona todo. Entonces, cuando con la alimentación, el ayuno, el entrenamiento empiezan a mejorar este eje, la obesidad empieza a ceder. Pero mientras este eje esté desordenado, obviamente va a ser muy difícil bajar de peso y la obesidad nunca va a ceder y el sobrepeso nunca va a ceder. Por eso hay que mejorar esto. Entonces, quiero que entiendan que el sobrepeso, la obesidad, la grasa abdominal, esa panza que no baja, va mucho más allá de la dieta, ¿sí? Si no, el problema está en la raíz y está en sus hormonas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es eso, es empezar a regular las hormonas y empezar a activar el metabolismo, ¿está? Así que bueno, espero que hayan entendido qué es lo que les está pasando y por qué vamos por acá. Y también para que entiendan que cuando el domingo se termine este desafío, la cosa no terminó ahí y tiene que seguir para que sigan mejorando no solo su parte estética, sino también su salud y su calidad de vida, que es lo más importante de todo. Porque se habrán dado cuenta un montón que con el sobrepeso, con los síntomas de la menopausia que están teniendo, estando en premenopausia, la calidad de vida se va deteriorando y cada vez se va haciendo una calidad de vida cada vez más de mierda. Y digamos, y eso, digamos, no es sinónimo de resignación. O sea, que tu calidad de vida empeore cada vez más y el único camino que hay es el de la resignación. No, hay un camino para cambiarlo, para mejorarlo, para que tu calidad de vida mejore. Y que después de la menopausia te quedan un montón de años, sean años de buena calidad de vida y no cada vez peores. Así que bueno, mañana, en la clase de mañana, le voy a estar hablando de otro eje importante, que es el eje del intestino sueño. Y usted va a decir, ¿y qué carajo tiene que ver el sueño con el intestino? Bueno, mañana se van a dar cuenta cómo se combinan y por qué no te dejan bajar de peso, que mañana van a quedar con los ojos así abiertos y la cabeza explotada, porque es algo que nunca les cuentan, y hay una gran relación. Y que entiendan que si dormís mal y tus intestinos no están funcionando bien, tenés inflamación intestinal, es muy difícil que bajes de peso, ¿ok? Entonces, como siempre les estuve diciendo en esta clase, esto va más allá de la dieta, ¿sí? El problema está ahí en sus hormonas y su metabolismo, ¿ok? Así que bueno, acuérdense, hoy es miércoles, es el tercer día, hoy les toca 15 horas de ayuno, o sea, ya hicieron el lunes y el martes, cumplieron 14 horas. Creo que las han cumplido como unas campeonas, las felicito. Hoy es una hora más y van a ver que no va a haber gran diferencia porque ya vienen entrenadas con esos 2 días de 14 horas. Por eso esto, al ser progresivo, el ayuno se va tolerando y se va asimilando bien. Que no es que de golpe hacen 20 horas, ¿ok? 20 horas tampoco van a hacer, porque no es lo que sirve para después de los 40 años, al contrario, le va a generar muchísimo estrés y va a hacer que se dispare el cortisol, y acá estamos para bajar el cortisol, no para subirlo. Por eso, hoy el ayuno es de 15 horas. Acuérdense que su ayuno de 15 horas comienza con la cena de hoy. Y comienzan a contar las 15 horas cuando empiece su cena. ¿Ok? Ustedes empiezan a cenar a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, bueno, a partir de las 8 empiezan a cortar las 15 horas de ayuno. Obviamente, por eso yo quiero que las comidas las hagan, digamos, los alimentos de la cena los coman todos juntos, ¿ok? No que coman la carne a las 8, la ensalada a las 9, el aceite y el vinagre lo coman a las 10 de la noche, ¿ok? No, porque
van sacando horas de ayuno del ayuno que tienen que hacer. Entonces, bueno, listo, comen la cenan a las 8, 8:30, 9 menos cuarto, ya están terminando de cenar. ¿Está? Pero lo mismo, cenen tranquilas, tómense su tiempo, porque acuérdense que si cenan tranquilas, cenan disfrutando de la comida, saboreando lo que están comiendo y se toman su tiempo, secretan esos péptidos que le dije que secretan el intestino, que dan saciedad y va a hacer que no tengan hambre después de que terminen de cenar. ¿Ok? A ver, respondo un par de preguntitas y las dejo. No, Silvia Ula, come todo junto, ¿no? A las 8:30 una cosa, a las 9:30 otra. Come todo junto. O come 8:30 o come 9:30, listo. Uh-huh. A ver, si estás teniendo náuseas, toma el agua con la sal, ¿ok? Eso te va a ayudar un montón. Obviamente que las náuseas las estás teniendo por el cambio hormonal que estás teniendo adentro en tu cuerpo, ¿está? Aparte que la abstinencia de hidratos de carbono simple generan náusea al principio, pero bueno, hay que esperar un poquito y eso se empieza a mejorar. Chicas, hoy es el día 3, son 15 horas de ayuno. El día 1 eran 14, el día 2 14, el día 3 15, el día 4 16, día 5 17, día 6 16, día 7 17. ¿Ok? No, a ver, lo ideal es que no hagas una hora más de ayuno, pero bueno, si por estrategia te viene mejor, hacer una hora más. Sí, obviamente que te va a ayudar con la fibromialgia, porque, a ver, la fibromialgia gran parte es de inflamación que estás teniendo en tu cuerpo. Entonces, con esto la inflamación disminuye y te va a mejorar un montón la fibromialgia. Aparte disminuye la respuesta autoinmune del cuerpo, porque vos estás metiendo alimentos que generan cero respuesta autoinmune. Entonces, obviamente, por eso disminuye la inflamación. No, a ver, Andy López, ¿por qué carajo preguntas esto si se puede comer una colación? Si sabes que no, ¿para qué lo preguntas? Sabes que yo te voy a decir que no. Entonces, ¿querés comer una colación? Comela. Pero ya es problema tuyo y del resultado que te dé el plan. Si sabes que no no, desde el primer día que vengo diciendo, no se come entre comida. Entonces, es más, hoy arranqué diciendo eso. Entonces, ¿para qué preguntas si se puede hacer una colación? Para ver si me equivoco y te digo que sí, dale, déjate joder. Hacelo como está, es una semana, no te vas a morir si no comes una colación. Los temblores muchas veces son de la abstinencia de azúcar, como le pasa al que deja de tomar alcohol o al que deja de drogarse. Tiene un síndrome de abstinencia y le da mucho temblor. Pero bueno, esto enseguida se mejora. Lo que sí les voy a pedir, que me manden por directo al Instagram fotitos de su desayuno, de sus almuerzos, de sus cenas. No importa que estén presentadas para la mierda, tampoco que sea una foto de MasterChef. Pero bueno, y etiquétenme así son subidas, así también nosotros subimos y las ponemos y también las voy conociendo y que la gente conozca cómo están comiendo, que esto no es una dieta restrictiva, sino que se come bien. Así que bueno.
era esta. Bueno, niñas, les mando un beso a todas. Que tengan buen miércoles, pásenla bien. Organícense. Acuérdense que las 15 horas empiezan con la cena de hoy. Y les mando un beso a todas y que tengan buen miércoles. Chau, chau.